Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. En esta ocasión vamos a comentar, vamos a analizar el amparo directo en revisión 3376/2018. Esta sentencia nos va a permitir reflexionar sobre dos figuras que permiten la convivencia en el seno familiar. Me refiero al concubinato y al matrimonio, pero también nos va a permitir abonar en una reflexión que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realiza en torno a las consecuencias económicas y patrimoniales de elegir una forma de convivencia u otra. Esto en el contexto de una sociedad plural, como es la sociedad mexicana, en una sociedad que ha venido cambiando, que ha venido evolucionando y en donde incluso el propio derecho de familia ha transitado de un modelo, digamos, un tanto limitado, un tanto antiguo en algunos aspectos, a un modelo incluyente y sobre todo imbuido, respetuoso de los derechos humanos. Para analizar este tema, le doy la bienvenida al programa a Carlos Michel. Carlos, muy bienvenido, qué gusto tenerte aquí. Y a Eduardo Aranda. Eduardo, qué gusto también, qué privilegio que nos acompañen. Y te pido, Eduardo, que nos ayudes a entender los hechos del caso que dan lugar al surgimiento de lo que a la postre será esta decisión tan importante de la Suprema Corte. Por favor. En este caso lo que analizamos fue una sentencia relacionada con un tema que es más común de lo que nosotros pensamos, que es el relacionado con el tema del concubinato, de esta unión de hecho que muchas personas adoptan al momento de decidir hacer una vida en común con otra persona, pero sin estar sujeta a formalidades. Entonces, esta sentencia lo que pone, lo que analiza son las consecuencias jurídicas que se desarrollan alrededor de la figura del concubinato y específicamente las consecuencias patrimoniales. Y un ejemplo justamente de lo común que pueden llegar a ser estos casos es lo que representa esta sentencia. En el caso concreto, lo que sucedió es que una mujer demandó de su concubino lo que ella llamó la disolución de una sociedad de hecho. ¿Qué quiere decir esto? Ella alegaba que durante la vigencia del concubinato, durante el tiempo que hicieron vida en común estas dos personas, adquirieron un bien inmueble aportando ambos trabajo y recursos. Entonces, derivado de esta circunstancia, una vez que concluye el concubinato, una vez que deciden separarse, el planteamiento de esta persona fue, bueno, pero este inmueble que adquirimos en común durante la vigencia del concubinato tiene que repartirse, tiene que disolverse esta sociedad. Ahora sí que la pregunta sería, ¿y qué hacemos con la casa? ¿Qué hacemos con la casa? Exactamente. Entonces planteo en el estado de Morelos una controversia del orden familiar para reclamar esta disolución de la sociedad de hecho y su demanda fue admitida. Una vez que dicta sentencia el juez de primera instancia en el estado de Morelos, declara improcedente la acción, pero lo importante son las razones. Y básicamente lo que estima el juez de primera instancia en el estado de Morelos es que es improcedente la acción porque no hay un régimen jurídico aplicable a esa petición de la concubina. O sea, la idea es que el legislador de Morelos no dijo nada. Exactamente, cuando reguló la figura del concubinato no estableció un régimen patrimonial para esta figura, a diferencia de lo que sucede con el matrimonio, que como sabemos normalmente existen dos regímenes, el de sociedad conyugal o el de separación de bienes. Tratándose del concubinato no se dijo nada. Entonces el juez familiar dijo, pues como no hay nada, la ley no está diciendo nada, no hay una base jurídica con la cual se pueda resolver tu pretensión y por lo tanto la acción es improcedente. Entonces, en contra de esta determinación, la concubina promueve un recurso de apelación y la sala de apelación resuelve confirmar la decisión del juez familiar. Entonces, ante eso promueve un amparo directo y lo que alega fundamentalmente es que hay una discriminación en su perjuicio porque considera que por el solo hecho de ser concubina y no haberse casado o contraído matrimonio, se le está privando de la posibilidad de defender su patrimonio a través
de la disolución de esta sociedad. De hecho, otra vez de la repartición de este bien inmueble que ella considera adquirieron de común los dos concubinos. Entonces, o sea, el argumento de ella es, si yo me hubiera casado, sí tendría derecho a la mitad de la casa. exactamente. Ahora, como, digamos, por las razones que sean, que quizá no sean relevantes ahorita, establecimos un concubinato, entonces ya me quedé sin... Exactamente, ya sin- no puedo alegar esta disolución, ya no puedo pedir que se repartan los bienes por el simple hecho de haber adquirido, o más bien de haber entrado en un concubinato y no haber celebrado un matrimonio. Entonces eso es discriminatorio en mi perjuicio. Y entonces eso es fundamentalmente lo que plantea en el juicio de amparo. De dicho juicio conoce un tribunal colegiado y el tribunal colegiado lo que le responde es: no hay una discriminación porque la figura del matrimonio y la figura del concubinato son figuras que son distintas. Y esta distinción, en una de sus aristas o en una de sus partes, es que el concubinato está sujeto, más bien no está sujeto a ningún tipo de formalidad. Y si no está sujeto a ningún tipo de formalidad, eso implica que no está sujeto a un régimen patrimonial. Entonces, como no hay consecuencias extraordinarias, porque justamente lo que queremos en el concubinato es una unión de hecho, no puedes exigirle o no puedes pedir que se establezca un régimen patrimonial. Entonces, como digamos esa diferenciación tiene una razón de ser, no hay una discriminación. Contra esa determinación promueve un recurso de revisión, que es un recurso extraordinario, del cual conoce esta Suprema Corte de Justicia, y en el que lo que se tiene que plantear para poder acceder a esta vía es violaciones fundamentalmente a derechos humanos o directamente a preceptos constitucionales. La procedencia es muy limitada. Es muy limitada. No estamos hablando de una cuarta instancia, porque de repente los abogados dicen, pues contra lo que diga el colegiado también. No, en principio lo que diga el colegiado es, digamos, cosa juzgada o una resolución ya firme. Hasta y ahí ahí queda, termina. en el amparo directo, la sentencia de amparo directo. Ahí culmina. Pero por excepción puede proceder un recurso totalmente extraordinario ante esta Suprema Corte de Justicia, pero las condiciones, digamos, por decirlo de manera muy general, es que se plantee un estudio directo sobre derechos humanos o bien interpretaciones directas de preceptos constitucionales o bien tratados internacionales, pero en materia de derechos humanos. En este caso en concreto se cumplió esa condición porque lo que planteaba esta persona, esta concubina, era la interpretación del primero constitucional y el cuarto constitucional, porque ella lo que sostenía es que era discriminatorio que no se le permitiera, por ser concubina, disolver una sociedad en común que había hecho al adquirir ambos aportando bienes para adquirir un inmueble. Entonces lo que ella sostenía es que privarle de esa posibilidad de repartir ese bien por el simple hecho de ser concubina era discriminatorio y además atentaba contra el cuarto constitucional desde el punto de vista de los distintos modelos de familia que están tutelados en nuestra Constitución. Y es así como llega el caso a la Suprema Corte y es a partir de esto que se genera esta sentencia y los temas más o menos que se abordaron en ella. Muy bien. Carlos, pues lo que nos está planteando Eduardo, y me gustó mucho, tal como Eduardo lo fraseó al inicio, es un modelo de convivencia entre personas adultas. Es decir, habrá parejas que decidan casarse por las razones que ellos quieran y parejas que decidan unirse en concubinato. Pero esto, dice la sentencia, es ejercicio de un derecho fundamental también, ¿no? ¿Existe este derecho? ¿Las parejas lo pueden libremente acordar? ¿Cómo está esa parte? A este derecho en concreto, el proyecto lo denomina como el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Es un derecho que se ha explorado en las distintas sentencias de la Suprema Corte, que consiste básicamente en que a las personas no se les puede imponer un modelo de vida. El Estado está limitado, debe limitarse a diseñar instituciones que faciliten que las personas adopten el modelo de vida que ellas deseen y a evitar injerencias injustificadas en esos modelos que las personas decidan elegir. Y justamente a propósito de todos estos antecedentes, lo que la sentencia hace es explicar en concreto cómo este derecho fundamental de libre desarrollo de la personalidad encuentra en una figura como el concubinato la explicación de por qué se hacen estas distinciones entre un modelo de familia como el matrimonio
y otro como el concubinato. Así, digamos, delimitada la procedencia de este amparo directo en revisión, lo que la sala explica es que tenemos que analizar el problema que plantea la señora desde dos perspectivas, por así decirlo. Una primera perspectiva tiene que ver con la discriminación enfocada en por qué el concubinato, o mejor dicho, por qué el matrimonio sí prevé una posibilidad de formar esta sociedad conyugal o un régimen patrimonial para administrar los bienes que durante el matrimonio se generan. ¿Por qué el matrimonio sí y por qué el concubinato no? Entonces, esta es una primera pregunta que la sentencia responde, y la segunda es una pregunta un poquito más práctica u operativa. Digamos, superada las diferencias entre concubinato y matrimonio que forman parte de la primera pregunta, la otra pregunta era, bueno, ¿y si yo ya en concubinato integré un patrimonio común, por qué no puedo disolverlo? Ese es el segundo aspecto. Para esto, el proyecto desarrolla una metodología en dos apartados, o en estas dos preguntas básicas. Y en el primer apartado se enfoca en el estudio de si existe una discriminación al establecer para el matrimonio ciertos regímenes patrimoniales que no están previstos. Este silencio que comentamos hace un momento del legislador respecto del concubinato. ¿Por qué en el concubinato no tenemos estas posibilidades patrimoniales? Y lo que hace el proyecto es, a partir de precedentes en los que se ha dicho que estas dos figuras se encajan en una categoría sospechosa prevista en el artículo 1 constitucional. ¿Qué sería cuál? ¿Estado civil? Estado civil. En concreto... O sea, no puedes diferenciar a dos personas, no les puedes dar un trato diferente por su estado civil. Así es. Si el legislador le da un trato diferente, entonces semáforo amarillo o semáforo rojo y a categoría sospechosa. Se prenden las alertas. Se prenden las alertas. Lo que detona que entonces el juzgador que analiza este tipo de medidas tenga que ser más estricto, más intenso en el análisis de su apego a la Constitución. A ver, ahorita vamos a explorar esto porque me interesa mucho lo del escrutinio estricto y la configuración de categoría sospechosa. Pero si la pregunta sería, si las personas en ejercicio de su derecho al libre desarrollo de la personalidad optaron por esa forma de convivencia que es el concubinato y no por el matrimonio, hacer una equiparación completa y total, pues también estaría afectando esa decisión, ¿no? Claro, porque precisamente lo que se busca con la creación de instituciones distintas es que la persona tenga opciones para ejercer su derecho. Y esas opciones a su vez traen sus propias consecuencias. Desde luego. O sea, son opciones, pues sí, pero piensa en esto porque luego va a pasar 1, 2 y 3. Y en la otra opción, pues tendrá consecuencias diferentes. Pero esto yo creo que es una forma de tratar, digamos, como adultos a los adultos, ¿no? Claro. Y que, bueno, en función de sus planes de vida, de los propósitos que ellos persigan, pues puedan adoptar entre una u otra de las modalidades que el orden jurídico prevé para los planes de vida. Entonces, precisamente, si empezamos a generar equiparaciones injustificadas entre figuras, lo que vamos a terminar haciendo es una desnaturalización de estas opciones. Y en vez de tener 3 opciones de planes de vida, lo que vamos a terminar teniendo es uno solo, porque ya todos... A lo mejor uno solo con diferente nombre, ¿no? Claro. Le puedes llamar concubinato, pero mira, las consecuencias jurídicas del concubinato son exactamente las mismas que el matrimonio. Dices, pues entonces, ¿cómo queda eso? Y bueno, creo que estos argumentos son los que tiene muy presentes la sentencia a la hora de analizar esta primera pregunta que reitero, es discriminatorio que para el matrimonio sí se prevean ciertos regímenes patrimoniales y que esos mismos regímenes no se prevean para el concubinato. Lo que hace entonces la sentencia es desarrollar un test
que es la metodología que comúnmente se utiliza frente a este tipo de argumentos para determinar si hay una justificación, una razonabilidad y si esta distinción es objetiva desde el punto de vista jurídico. Es decir, Eduardo, te pregunto, lo que tiene, a ver, la metodología es, ya la sentencia explica, y Carlos en esto fue muy claro, que pudiera haber ¿cómo le llamamos? Un foco amarillo, una señal de alerta, creo que, ¿no? Está la alerta prendida. ¿Por qué? Porque hay un trato diferenciado con base en estado civil, concretamente en estado marital, por ahí lo menciona la sentencia, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué hay que hacer? Llevamos a cabo este test, ¿cómo le llamamos? ¿Test de razonabilidad? ¿Cómo le llamaría? Pues es como una especie de examen, ¿no? Exactamente. Lo que sucede es que en tratándose del principio de igualdad, es algo que también lo ha venido reiterando la Suprema Corte de Justicia. El principio de igualdad no quiere decir que tratemos igual en todos los casos y en todos los supuestos, sino que el principio de igualdad básicamente, digamos, de manera general lo que busca es una igualdad de derechos de las personas frente a situaciones que son equiparables o más o menos similares. Eso implica que no toda distinción o no toda diferenciación de trato automáticamente es discriminatoria, sino que cuando estemos frente a una diferenciación, hay que analizar si esa diferencia de trato tiene una justificación o tiene una razón de ser que, digamos, explique de manera razonable el por qué se está tratando de manera diferente a las personas. Y ahí es donde entra el test. Ahí es donde entra el test. O sea, tenemos que ver si es razonable. A ver, esa palabra está muy bien. Exactamente, si es razonable, o en otros términos, si está justificada que se trate diferente a estas personas, aunque están en una situación que parecería equiparable o más o menos similar. Ahora, en esta parte que tocaba el licenciado Michel, me parece que es muy interesante sobre la figura del matrimonio y el concubinato, porque cuando se habla del principio de igualdad o discriminación, esto no quiere decir, digamos, el mandato de no discriminación no significa en sentido alguno que entre el matrimonio y el concubinato no pueda haber diferencias. Correcto. Es decir, esta es la premisa fundamental. Pero justamente por lo que decía Carlos, si tu clave de comprensión es el ejercicio de un derecho que corresponde determinarlo justamente al titular del derecho, no al Estado. Exactamente. Y esto me parece que es un enfoque también bien importante al momento de hablar de una cuestión, de hablar del derecho. Actualmente creo que es muy importante tener en cuenta que figuras tradicionales como el matrimonio o el concubinato, hoy se debe de tener un entendimiento distinto, yo diría una evolución desde el punto de vista constitucional, es decir, desde la reforma de 2011, yo diría que antes, pero a partir de 2011 bueno, con la reforma... Ahí claramente, ¿no? Ahí ya sin excusa, vaya. A partir de 2011, con la reforma en materia de derechos humanos, lo que pasó es que el sistema jurídico mexicano se constitucionalizó, es decir, todos los derechos humanos empezaron a permear en todas las figuras, civiles, administrativas, fiscales, penales, y eso significa que todas estas materias o todas estas figuras que tradicionalmente ya se venía estudiando desde años atrás, pues ahora también se tiene que ver con el ente de la Constitución y de los derechos humanos. Y eso es un claro ejemplo, es decir, entender el concubinato y el matrimonio, pero desde una perspectiva de un derecho humano que tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad. Esto es importantísimo, esto es un cambio. Digo, ustedes están muy jóvenes y a lo mejor ya forma parte de la reforma 2011 de lo que ustedes recibieron como formación en la carrera, pero este es un cambio de pensamiento, de época, de era para el derecho mexicano, porque yo me imagino hace 20 o 30 años un litigio de concubinato, pues en términos puramente de ¿qué dice tu código? No, pues es que el código no dice nada, híjole, no dice nada, pues mire, con la pena, ¿verdad? Pero no tenemos nada que ofrecerle. Y en cambio, cuando metes estos argumentos de libre desarrollo de la personalidad, de los propios test, el escrutinio estricto es una metodología del derecho constitucional, es una metodología vinculada con los derechos humanos. Entonces, yo creo que ahí, vaya, lo que estás diciendo tiene una gran importancia. Es algo, se dice fácil, pero esto cambia las reglas del juego, ¿no? Sí, yo diría que hoy en día
no importa que, digamos, en esta especialización del abogado, no importa que se decida la materia civil, la materia penal, ser fiscalista, ser administrativista, cualquiera que sea la rama, necesariamente tenemos que estudiar la Constitución y necesariamente tenemos que conocer los derechos humanos, cómo interpretarlos, cómo manejarlos, porque están, digamos, es una línea transversal que atraviesa absolutamente todas las materias y o sea, todas las figuras. Independientemente de aquella rama en la que trabajemos. Tienes que enfocarla desde el punto de vista de derechos humanos porque ahí están. Tal vez no expresamente como... Pero en esta sentencia sí expresamente. Bueno, en esta sentencia Aquí está sí. Claramente, pero bueno, la perspectiva es esta, porque la reconfiguración del concubinato y de cómo entendemos el matrimonio y por qué son figuras distintas, en la sentencia el eje central es el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Carlos, el test, el examen de razonabilidad. Claro. ¿Cómo se hace? ¿Tiene pasos? ¿Cómo es? Desde luego, se conforma por 3 pasos. Digamos, una vez que hemos decidido que estamos en presencia de una categoría sospechosa, lo que esto detona es que tenemos que ser especialmente rigurosos, especialmente cuidadosos con el análisis de la medida. Y lo vamos a desplegar en 3 pasos. El primero de ellos es determinar si esta medida bajo análisis persigue una finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional, a diferencia de un test ordinario, por así decirlo, en el que solo tendríamos que ver que la medida persiga un fin constitucional. Ya le quitamos la parte de lo imperioso, ya no sería tan necesario si estuviéramos un test ordinario. Aquí tiene que ser algo muy claramente protegido por la Constitución. Exacto, que no haya duda que la Constitución de manera fuerte, por así decirlo, persigue un fin constitucional, porque tenemos de lado un foco rojo, como comentábamos hace un momento, que nos dice que podría estar presente un componente discriminatorio de los que tradicionalmente hemos o han sido utilizados por el legislador para hacer diferencias que no tienen justificación, como el género, la religión, el estado civil, la condición económica, etcétera. Están contenidas en el artículo 1 constitucional. Entonces, en este primer paso, lo que tenemos que determinar es si la medida persigue esta finalidad constitucionalmente imperiosa. El segundo paso sería entonces determinar que la medida que estamos analizando esté estrechamente vinculada con la consecución o con lograr ese fin constitucional que ya dijimos que es imperioso y que se está pretendiendo. O sea, sería una lógica instrumental de medios fines. Exactamente. La medida específicamente analizada es idónea, digamos, para alcanzar esa necesidad imperiosa o para ese fin constitucionalmente establecido. Así es, y digamos en un test estricto lo que tenemos o lo que la Suprema Corte ha determinado es que la dirección o la idoneidad tiene que ser en términos absolutos, es decir, directamente conectada. Tiene que quedar claro. Tiene que quedar claro que ese es el fin que se está persiguiendo y que la conexión es directa. Es decir, no es una cuestión que más o menos lo logra, sino que lo tiene que lograr de manera absoluta. Esa es la diferencia cuando es un test estricto y un test ordinario. Y el tercer punto a determinar es que esa medida, la forma en la que el legislador determinó instrumentar o legislar lo relativo al concubinato sea la forma menos lesiva del derecho que está involucrado, que en este caso, bueno, es el libre desarrollo de la personalidad. Ahí tenemos el test de razonabilidad. Vamos a hacer una pausa. No se vayan, regresamos enseguida porque ahora lo que queremos que nos comenten nuestros invitados es estos 3 pasos, cómo se aplicaron a este caso concreto para seguir comprendiendo, para seguir analizando estas diferencias entre concubinato y matrimonio y sobre todo el régimen patrimonial que se aplica en cada caso, porque tomar una decisión, que una pareja tome una decisión de vivir en matrimonio o de vivir en concubinato, pues tiene consecuencias en su economía, en los bienes que va acumulando, juntando la pareja, y de esto todos se deben hacer, por supuesto, cargo. Regresamos enseguida, no se vayan.
Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte. Estamos analizando el amparo directo en revisión 3376, diagonal 2018, un importante pronunciamiento de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre un tema que sin duda será del interés de millones, lo digo así, literalmente millones de personas en este país, porque tiene que ver con sus vidas, con la forma en cómo establecen una relación de pareja y cuál es el régimen jurídico aplicable en esta relación de pareja, con todas las consecuencias que ello tiene en el orden, sobre todo lo patrimonial. Regresamos pues con Eduardo Aranda. Pues Carlos antes del corte nos había explicado los 3 pasos de este test de razonabilidad. Yo lo que te quiero pedir, Eduardo, es que nos ayudes a entender ya en el caso concreto cómo fue aplicado este test. Sí, claro. Bueno, hablar de la metodología del proyecto pues, a veces es un poco complicado porque es una cuestión técnica, como bien lo explicó el licenciado Michel. Es la metodología que nosotros ocupamos cuando se está entre un planteamiento de violación al derecho a la igualdad o si se quiere ver desde la otra perspectiva, desde una discriminación que alega una persona. Entonces como que es un concepto técnico, desmembrarlo en estos pasos, a veces es complicado seguirlo porque es una cuestión que tiene que ver Pero a mí me pareció que Carlos lo explicó extraordinariamente fue muy bien. Claro. Ahora el siguiente paso es cómo traducimos eso a un caso concreto y ahí también es un reto importante. Como veíamos en el caso quedaron sentadas varias premisas, es decir que por un lado, el hecho de que haya distinciones entre matrimonio y concubinato no es discriminatorio en sí mismo. Por el contrario, el derecho al libre desarrollo de la personalidad exige que estas figuras sean distintas para que las personas puedan tener opciones de qué modelo de vida adoptar, sobre todo cuando quieran hacer una vida en común, matrimonio o concubinato. Pero específicamente cuando se hablan de estas diferencias entre una y otra figura, hay que analizar si está justificada esta diferencia y para analizar si está justificado, pues empleamos esta metodología. En el caso concreto, la pregunta que señalaba el licenciado Michel ¿es válido que para el matrimonio se establezca un régimen patrimonial como sociedad conyugal, separación de bienes, y que para el concubinato no se prevé esa misma disposición? Y aquí analizamos o aplicamos este test de razonabilidad, es decir, primero, existe una finalidad imperiosa para no prever un régimen patrimonial para el concubinato y lo que dijo la primera sala es sí. Y sí existe esta finalidad porque atendemos justamente al derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Lo que se busca es que este modelo que llamamos concubinato siga desprovisto de formalidad, es decir, entre menos regulación haya, pues es justamente lo que lo consolida como un régimen de hecho en el que nosotros simplemente podemos optar por unir nuestra vida a otra persona y esa simple decisión basta para ya formar un modelo de familia. Y ese modelo de familia ya tiene que estar tutelado. Ahora, y en esto estoy pensando lo siguiente, Eduardo. Esto aplica para, digamos, la entrada en el concubinato, ¿no? Como tú le dices, bueno, tomo la decisión, pero también para la salida. Claro. Porque ahí viene una discusión con el colegiado. Claro. Es decir, si las personas deciden unirse en una situación jurídica que está tutelada por el orden jurídico mexicano, pero que se basa en una idea de desformalización, o sea, no ir al juzgado, no hacer la ceremonia, no firmar, en fin, o manifestar de una manera solemne tu decisión de contraer matrimonio. Ok, y entonces esa decisión que se toma en ejercicio del derecho al libre desarrollo de la persona, ¿cómo opera para la salida también? Exactamente. Que es un tema... Exacto, y es el punto central del argumento del colegiado. Es decir, si la entrada a este modelo lo determina el que no haya formalidades, pues el momento de disolverlo, pues sigue la misma regla, es decir, que no haya formalidades. En el momento en el que yo decido ya no tener esa vida en común, pues muchas gracias y nos vemos y se acabó, no tiene que haber nada más. Fue un gusto conocerte, Me dio mucho gusto conocerte, vivimos unos cuantos años juntos, pero bueno, pues hasta aquí llegamos. Y no se necesita nada más, en ese momento en el que deja de haber esta decisión, o más bien en el que se toma la decisión de terminarlo, basta. Entonces, desde este punto de vista, es el que no se prevea consecuencias jurídicas de entrada para esta terminación de la relación, pues parece acorde con el modelo y por tanto parece acorde con
el derecho al libre desarrollo de la personalidad. O sea, le pondrías palomita al primer Le pondríamos paso. palomita al primer escalón. La falta de formalidades consolida el concubinato como un modelo informal y por lo tanto sigue una finalidad constitucionalmente imperiosa. ¿Cuál es el segundo escalón? Como bien lo explicaba el licenciado Michel Regalado, pues es la idoneidad, pero es una idoneidad estricta, es decir, tiene que haber una clara conexión entre la finalidad que se persigue y el modelo que se adoptó. Entonces, justamente aquí, ¿cuál fue la decisión adoptada por el legislador? No prever nada, no establecer un régimen. ¿Eso se conecta directamente con el libre desarrollo de la personalidad? Sí, porque como lo hemos dicho, consolida el concubinato como una opción más a la cual puede optar la persona que quiera hacer vida en común con otra, pero sin sujetarse a formalidades. No hay un régimen patrimonial, eso, digamos, es otra palomita para el segundo escalón. Y el último escalón, que aquí me parece que es el que, digamos, decanta la solución ya del caso concreto, es la medida menos restrictiva, y lo que dice la sala es, sí lo es, porque seguimos en esta misma línea. Yo opto por el matrimonio, decido entrar en esta figura porque es informal y no necesito nada más que mi voluntad, lo mismo que para salirme. Entonces, el hecho de que no prevea un régimen patrimonial para esta situación es justamente la medida menos restrictiva para que yo pueda optar por ese modelo en contraposición al matrimonio, que tiene todo un régimen de formalidades, un régimen de consecuencias jurídicas, que es justamente lo que yo no quiero. Entonces llevamos 3 palomitas. Entonces, llevamos las 3 palomitas. El hecho de que el legislador, lo que dice la Corte entonces es, el hecho de que el legislador del Estado de Morelos no haya previsto una consecuencia patrimonial, un régimen patrimonial en el caso de que se disuelva el concubinato, no es inconstitucional. No es inconstitucional, no es discriminatorio. Ahora, ahí Carlos, la pregunta sería, bueno, pero los concubinos lo pueden establecer o no lo pueden establecer, o es aquí cómo es, o cada quien sus cosas. Estoy pensando en la práctica. Imagínate una pareja que está viendo este programa y que dice, oye, una pareja joven, ¿no? Dice, oye, nos casamos, no nos casamos, nos unimos en concubinato, ¿qué va a pasar? Porque esto también, obviamente, hay que pensarlo en escenarios digamos, menos trágicos y más trágicos, porque también uno puede decir, ¿y qué pasa si en vez de disolver el concubinato, pues uno de ellos fallece? O sea, también el régimen de sucesiones, ¿no? O sea, la consecuencia patrimonial, vaya, estamos hablando de algo muy serio. ¿Qué sucede? ¿Ellos lo establecen? ¿Lo pueden? ¿Qué margen hay ahí? Claro, esto viene en conexión con la segunda pregunta que la sentencia resuelve justamente en este caso. Y es si de alguna u otra manera, sabiendas de que no es lo mismo el matrimonio que el concubinato y que el orden jurídico no tiene la misma protección del patrimonio en común que se genere una vez que las personas han optado por una u otra modalidad de vida, ¿qué va a pasar si de todas maneras nosotros llegamos a un acuerdo de voluntades donde determinamos que lo que hagamos en común va a formar parte de un pequeño fondo y porque el orden jurídico no nos va a dar la misma protección que sí da, por ejemplo, a quienes optan por la vía del matrimonio? O sea, cuando dices un fondo, vamos a abrir una cuenta a nombre de los dos. O en el caso, ¿no? Como decía Eduardo, vamos a comprar una casa. Sí. O sea, son decisiones que la gente, o un carro. Oye, necesitamos un carro para ir al trabajo, ¿verdad? Vamos a comprar un carro, a ver, tú ponle tanto, yo le pongo tanto, yo le completo, o yo pago la mensualidad del carro, ¿verdad? Desde luego. Es el día a día. Y la idea, en principio, que la sentencia muestra es que ciertamente el concubinato es una modalidad de familia que está desprovista o que a diferencia del matrimonio se piensa sin todas estas consecuencias jurídicas que se van a generar mientras de hecho estemos haciendo vida en común. Entonces, ok, pero ¿qué pasa después si ya lo hicimos? Entonces, es también discriminatorio, que es la segunda pregunta, insisto, que la persona que promovió este amparo directo en revisión le hace a la Corte. Es discriminatorio que si yo ya generé bienes con una persona y la opción que utilizamos es el concubinato, no me discrimina si para el matrimonio sí hay una forma de disolverlos y para mí no. Entonces, lo que la sentencia dice es una cuestión de distinguir entre
cuestiones inherentes, cuestiones naturales al concubinato y acuerdos de voluntades generados entre las partes dentro del concubinato, que son dos cuestiones distintas. Lo que la sentencia explica es no hay que ponernos a establecer que lo que al interior, los acuerdos que se generan entre las personas al interior o durante esta relación de concubinato sean elementos naturales o esenciales del concubinato, sino de simplemente una relación de hecho, un plan de vida que entre dos personas decidieron optar, pero que la modalidad que decidieron, que utilizaron, no condicione la disolución o el reparto de estos bienes generados al interior del plan de vida. Es más o menos lo que se trata de explicar. Cuando te refieres a estos acuerdos, entonces la Corte, digamos, le da una cierta cobertura a estos acuerdos que pudieran tener consecuencias patrimoniales, pero ¿tienen que ser expresos? ¿Estás pensando en un contrato? Vamos ante el notario decimos, oye, cada quien puso tantos millones para la casa o tantos cientos de miles de pesos, en fin, lo que haya costado la casa allá en Morelos, ¿verdad? Este integrante de la pareja fue el que pagó tantas mensualidades del carro. No sé, ¿es eso? ¿O pueden ser acuerdos? Porque imagínate la multiplicidad de supuestos en la vida de dos personas donde, híjole, a veces pues ni lo tienes tan planeado ni tan platicado. Habrá parejas que sí, no, me imagino que en una pareja que esté un abogado, dice, oye, no, mejor vamos al notario, ¿verdad? Aunque seamos concubinos, pero que el notario dé fe de que me estás entregando tanto para la casa o que me estás entregando tanto para el caso. Pero tú imagínate la multiplicidad de personas que están viendo este programa o personas que pudieran estar interesadas en el tema. ¿Pueden ser tácitos estos acuerdos? Desde luego, y es muy importante esto que mencionas, porque lo que la Corte explica, la primera sala en esta sentencia, es que esto es un problema probatorio, es decir, de caso por caso. Cada asunto tiene sus particularidades y el juez habrá de analizar estas determinaciones, acuerdos o formas entre las personas para establecer, adquirir cuestiones dentro de esta relación que deciden establecer dentro de una relación de concubinato. Y eso no choca o no tiene por qué condicionar los elementos del concubinato, por así decirlo. Si nosotros llegamos a un acuerdo de esta casa la vamos a comprar entre los dos para hacer vida juntos bajo una figura como la del concubinato, bueno, ¿por qué yo pongo el 50%, tú pones el 50%? Ese es un problema de prueba, es decir, aquí está, te exhibo el depósito, por ejemplo, depósito sí, de que yo puse el 50%. Sí. Entonces, ahora lo que se busca o lo que se pregunta es protección a estos acuerdos tomados no como elementos esenciales del concubinato, sino como elementos o decisiones de vida tomadas por dos personas al interior de una figura como el concubinato. Ahora, Eduardo, Carlos decía algo interesante que empata mucho con lo que nos hiciste favor de exponer en la primera parte en relación a cómo ha cambiado todos estos temas y cómo ahora la lógica es de derechos. Carlos en un momento de su comentario decía, bueno, aquellas personas que a sabiendas entran en una relación de concubinato o en una relación de matrimonio, etcétera, y yo me quedo con esto. Y un poco es la idea, el objetivo de este programa también, servir para difundir la cultura jurídica, más allá del gremio de abogados, aunque yo creo que la mayor parte de quienes ven el programa son abogados, pero más allá de lo que a nosotros como abogados nos preocupa y nos incumbe profesionalmente, decirle a la gente qué derechos tiene y cómo puede hacer valer esos derechos. Aquí la pregunta sería, esto conlleva también, y más ahora que Carlos hacía referencia al tema de pruebas, esto conlleva una asesoría jurídica o una información jurídica, porque tienes que saber también en qué te estás metiendo. Claro. Hay veces que se enteran de esto que estamos platicando cuando ya rompieron la relación, ya disolvieron el contrato y dicen, oye, ¿y qué hacemos con la casa? ¿O qué hacemos con el carro? ¿O qué hacemos con la cuenta? O resulta que el carro 75% tú lo pagaste y 25% la otra parte. Y ¿qué pasa? Hace falta información, ¿no? Claro, totalmente. Lo decías muy bien, me parece que la lógica de la figura del concubinato, más que una cuestión pensada, es una cuestión vivida. Es decir,
no Qué nos buena ponemos- frase. Qué atinada frase. Me parece que es una cuestión de... Pero es que sí es, ¿eh? Sí, exactamente. Estamos felices, queremos compartir una vida, pues vamos a vivir juntos. Pasan 1, 2, 5 años y se configura, digamos, se actualiza la figura del concubinato sin nosotros estar pensando en cuáles van a ser las consecuencias una vez que esto culmine. Es si lo que alguien menos quieres fallece. pensar, estás feliz. Justamente. Estás feliz, es lo que menos, no te preocupas, pero, Y pero la vida... Exactamente, y justamente por eso te metiste al concubinato, porque no quieres pensar en todas esas consecuencias que te implicaría en principio meterte en una figura como es el matrimonio. Y que ahí sí tienes que tomar decisiones. Exactamente. Sobre el régimen patrimonial, justo. Exactamente. Aquí en el concubinato no lo haces. Pero eso no quiere decir que sea una figura que esté desprotegida. Y ahí es donde entran los matices. Es decir, ¿es una figura distinta del matrimonio? Claro. ¿Es una figura que está basada en la informalidad? Por supuesto. Pero no quiere decir que sea una figura que no esté tutelada y que no tenga derechos o protecciones que vengan desde la propia Constitución y la ley. O sea, hay factores que, lo que Carlos Michel llamaba, digamos, factores inherentes a la figura, que son Exactamente. estos que tú estás mencionando. Exactamente. Por ponerte un ejemplo, una vez que se genera o se actualiza la figura del concubinato, los concubinos adquieren un derecho a heredar el uno del otro, por ejemplo. O también una consecuencia que es natural, el derecho a los alimentos. Si una vez que se actualiza la figura del concubinato, los concubinos tienen derechos y obligaciones de darse alimentos los unos a los otros. Entonces, son obligaciones que nacen con la figura, aunque nosotros no lo estemos pensando, aunque nosotros inclusive no lo queramos, esas son cuestiones que nacen por protección de las propias personas. Sin embargo, hay otras consecuencias que no nacen naturalmente, sino que la única manera por la que pueden nacer es el acuerdo de voluntades. Y entonces lo explicaba el licenciado. Pues una de estas unas figuras es la cuestión patrimonial. Si no se dice nada, lo natural es pues cada quien sus bienes, cada quien sus cosas, como si siguiéramos separados, porque esto es la informalidad. Pero si nosotros convenimos voluntariamente de, ¿sabes qué? Vamos a aportar una casa, que además este convenio, y lo explicaban muy bien, me parece que no es que nosotros nos sentemos a celebrar un contrato por virtud del cual los Ni dos... pidamos una cita con el notario. No, es tan sencillo como decir, oye, necesitamos un carro, pues ¿sabes qué? Tú aportas esto y yo aporto esto y compramos el carro. O ¿sabes qué? ¿Dónde vamos a vivir? Pues yo tengo tanto dinero, tú tienes tanto dinero, pues vamos a juntarlo. Eso lo dice la sentencia, ¿no? Exactamente, es algo demasiado común, Sí. pero es una decisión que está acompañada al concubinato, es decir, ya se salta el escalón de la informalidad natural y se llega a un acuerdo de decir, bueno, pues hay un patrimonio en común que está conformado por esfuerzo y recursos comunes. Entonces, cuando ya estamos en esta figura y decidimos terminar la relación, ¿qué va a pasar con estos bienes? ¿No? Y entonces parece que, y lo que dice la primera sala es, cuando ya llegamos a este escenario, entonces sí es discriminatorio que no les des la oportunidad a los concubinos de disolver esa sociedad en común. Entonces, no importa que la ley no lo diga, hay una sociedad de hecho, convinieron en que así fuera, y entonces dale los instrumentos jurídicos para que ellos lo puedan disolver. Ahora, tú, juez, tendrás que ver en los hechos o en las pruebas si está acreditado este convenio, ya sea expreso, ya sea tácito, pero si tú llegas a esa convicción, es decir, si efectivamente existió ese convenio, darle la posibilidad de que se disuelva ese vínculo patrimonial. Ahora, en esto, porque ya Carlos lo advertía y tú ahorita lo estás volviendo a señalar y es muy importante, si el tema es un tema probatorio, suponiendo que efectivamente, como debe suceder en el 99% de casos, no fueron ante notario, no celebraron expresamente un convenio estableciendo condiciones patrimoniales, etcétera. Yo creo que el mensaje que le podemos dar también a las personas que están viendo el programa es, señora, señor, etcétera, guarde usted sus recibos, guarde usted sus comprobantes, porque a la hora de probar, o sea, a ver, y pruebe usted que aportó tanto para el carro. No, lo que pasa es que yo tenía un guardadito, ¿verdad? Allí es que yo abajo de la almohada guardaba o abajo del colchón tenía yo un botecito de donde saqué. Oye, pues ahí saqué yo mis 80,000 pesos, ¿verdad? Para el carro. Híjole, ¿cómo lo puede usted probar? Porque una cosa es que hagas formalmente tu transferencia bancaria, ¿verdad? Tu depósito bancario, pero no siempre pasa esto. O sea, es un mensaje importante el que ustedes están enviando en este momento, ¿no? Totalmente, que es justo este equilibrio entre, bueno, pues el concubinato es una figura informal,
pero hay ciertas consecuencias que se derivan y que requieren de ciertas formalidades de guardar el papelito, de guardar el recibo, porque al momento en el que vienen estos conflictos, pues la cuestión se vuelve probatoria. A lo mejor se tiene el derecho, pero hay que probarlo ante un juez. Eso es importante. Y ese es, digamos, tener un derecho y no poder probar que te asiste ese derecho, pues es como si no lo tuviera. Es como si no, exactamente. Qué gran tema. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para seguir platicando de este amparo directo en revisión, el 3376/2018, y seguir entendiendo estas diferencias entre concubinato, matrimonio y todo lo que de ahí deriva, que no es poco, como muy bien lo están explicando nuestros invitados. Regresamos enseguida. Bueno, ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta en su programa, ya lo dijo la Corte, y estamos analizando, estamos comentando con Eduardo Aranda, con Carlos Michel, este amparo directo en revisión 3376/2018, un tema de la mayor importancia para millones. De verdad, me gusta repetir esta idea, millones de personas que tienen que tomar decisiones de vida, decisiones de cómo conviven con sus parejas a través del concubinato o del matrimonio. Y te quiero preguntar, Carlos, ahí seguramente las personas que nos están viendo ahorita, ya con esta claridad que ustedes perfectamente expusieron en los bloques anteriores, dicen, bueno, si yo aporto para el coche, si yo aporto para la casa, etcétera, y puedo probarlo, ya eso ya también ya lo dijimos, viene al momento de disolver el concubinato, pues cada quien se llevará su parte o habrá un derecho de tanto, etcétera, como sea. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que en vez de aportar dinero o de aportar algún bien para que ahí sea el hogar conyugal, etcétera, aportan trabajo en el hogar, cuidado de los hijos? ¿Qué pasa con aquellas personas que, por ejemplo, y ha sido materia de análisis también en otros pronunciamientos de la primera sala, incurren en esto que se llama la doble jornada o hasta la triple jornada a veces, ¿no? ¿Tenemos alguna respuesta para ellos, Carlos? Claro. Bueno, lo que la sentencia menciona a ese respecto es que la cuestión de la doble jornada atiende a medidas tal vez de otra naturaleza, no propiamente a la patrimonial, a medidas compensatorias, como por así decirlo, los alimentos, estas cuestiones que cuando se detecta que uno de los concubinos se dedicó preferentemente a las labores del hogar, a cuestiones que no tienen un valor justipreciable en dinero, bueno, ¿de qué otra manera se le puede compensar? Y para esto se prevén figuras como, por ejemplo, los alimentos. No necesariamente el patrimonio como tal, que ya decíamos que era una cuestión susceptible en mayor medida de prueba, de determinar quién aportó qué para qué, quién lo introdujo, etcétera. Y ante la inexistencia de un acuerdo, por así decirlo, expreso de qué va a pasar con los bienes que generamos una vez que esto se termine, la sentencia invita a generar estas distinciones entre el patrimonio como una forma resarcitoria de quien tuvo ciertas cargas no justipreciables en dinero. Por ejemplo, ahí entraría la figura, Carlos, la pensión, la compensación. Exacto. Sí, los alimentos, esta cuestión de entre ellos fijarse cantidades para compensar que tal vez durante este tiempo la persona que estuvo dedicada a las labores del hogar, el cuidado de los hijos, etcétera, bueno, no pudo dedicarse al mundo laboral, al desarrollo de las actividades que hubiera podido hacer si no hubiera estado enfocada en las cuestiones. O a lo mejor trabajó, pero no trabajó de tiempo completo, o con la misma energía, o con la misma dedicación, o con la misma intensidad por tener la doble jornada, ¿no? Así es. También podría incurrirse en esa situación. Sí, desde luego. Y lo que precisamente se trata de mostrar es esto, que por ejemplo, en este tipo de medidas, el concubinato es similar al matrimonio. Para el matrimonio también se prevé que los cónyuges se puedan dar alimentos, puedan heredar, como comentaba el licenciado Aranda hace unos momentos. No todo tiene que ser igual, pero algunas cosas coinciden. Lo que se trata es de hacer ajustes o mostrar que las sentencias lo que hagan es no desnaturalizar las figuras. Es decir,
no empezar a generar equiparaciones que lo que hagan es distorsionar o desvanecer los elementos por los que a una persona le convenía una modalidad respecto de otra. Que además esa decisión la tiene que tomar cada quien, ¿no? Así es. No, tampoco veo por qué un criterio de un legislador o incluso de un tribunal de justicia tenga que imponerse sobre la voluntad de dos personas adultas que deciden convivir, porque eso también se asocia a un modelo de familia, digamos, un plan de vida virtuoso o Desde que luego, que también ya estaría fue siendo impuesto por el propio Estado y no decidido a voluntad por las partes. Ahora, entonces, Eduardo, ¿hay protección patrimonial para los concubinos? Digamos, eso sí tiene que quedar muy claro en términos de lo que Carlos Michel decía. Quienes vivieron o viven incluso, porque también es algo que a lo mejor en esta relación idílica no te preocupa, pero no está de más tomar tus prevenciones, tus precauciones. Quienes están viviendo en concubinato o quienes ya vivieron en concubinato no tienen por qué sentirse desprotegidos patrimonialmente. No es que estén descobijados, para decirlo de manera muy... Exactamente. Como hemos platicado, es decir, partimos de la idea de que el concubinato es una situación informal, desprovista de ciertas consecuencias, digamos, naturales que podríamos predicar del matrimonio, pero eso no quiere decir que sea una figura que esté desprotegida. Es decir, una vez que nosotros optamos por este modelo de unión de vida, por este proyecto de vida, se generan una serie de consecuencias que tienen o que son atinentes a la protección de las personas. El derecho a heredar, el derecho a los alimentos y, por ejemplo, este tema que mencionas de la indemnización compensatoria me parece que es fundamental y se toca también en esta sentencia. Es decir, lo que dice la sentencia es, si tú entras a un concubinato, digamos, como consecuencia normal, no se va a generar un régimen patrimonial entre las personas. Es decir, cada quien va a hacer sus bienes porque eso es lo que es acorde con la naturaleza de la figura. Y eso es lo que dice la legislación de Morelos, por cierto, ¿no? En el caso concreto. Lo que dice por omisión. Sí, por omisión. Por sí. omisión. Lo que, no, digamos, lo que deja... Lo que deja abierto ahí. Exactamente. Sí, exactamente. Lo que sugiere. Está bueno. Pero el hecho de que no haya un régimen patrimonial en específico para las personas no quiere decir que no haya consecuencias patrimoniales. El derecho a heredar es una consecuencia patrimonial, sí. El derecho a tener que dar alimentos a tu concubino también es una consecuencia patrimonial y el derecho a la indemnización compensatoria también lo es. ¿Qué significa? Que bueno, en los casos en los que uno de los concubinos se haya dedicado preponderantemente al hogar, es justo que se le dé una indemnización, una compensación. ¿Por qué? Porque el hecho de haberse dedicado preponderantemente al hogar le impidió desarrollarse profesionalmente. Entonces, lo que busca esta indemnización es justamente esto, reparar esa opción que no tuvo el concubino que se dedicó al hogar por dedicarse a eso. Entonces, sí, claro, a lo mejor él no desarrolló bienes, no pudo adquirir ningún bien durante el concubinato, pero eso fue porque se dedicó al cuidado del hogar, al cuidado de los hijos, etc. Y es injusto que una vez que concluye el concubinato no tenga derecho a absolutamente nada. Entonces, ahí es donde entra esta indemnización compensatoria, no como un régimen patrimonial del matrimonio, sino más bien como una figura que busca resarcir o impartir un poquito de justicia entre los concubinos en estos casos en los que uno de ellos se dedicó preponderantemente al hogar y no pudo tener un desarrollo profesional o económico que le permita que una vez que concluya el concubinato, pues él pueda seguir con su vida sin ningún tipo de apremio. Entonces, es ahí donde entra esta figura. Entonces, yo diría que hay que tener cuidado porque, es decir, la sentencia lo que dice es, no hay régimen patrimonial natural, pero eso no quiere decir que no haya consecuencias jurídicas patrimoniales que se dan por el simple hecho de nosotros adoptar este modelo. Ahora, Carlos, hay un tema ahí técnico ya en la parte final de la sentencia que de todas formas, aunque sea muy técnico, creo que vale la pena ponerlo en la mesa, que es la vía procesal que eligió la actora. Es decir, parecería que la sentencia dice, bueno, quizá no fue exactamente lo que tú venías reclamando, a lo mejor no era la vía o no era la forma, etcétera, pero tú tienes la posibilidad de plantear todo este esquema de debate sobre qué hacemos con el patrimonio, si hay pensión, si hay indemnización compensatoria o no, en otra vía procesal, ¿no? O sea, la Corte le deja abierta la puerta a la señora.
para que lo plantee. Claro, lo que se determina a final de cuentas es si consideras que lo que es una omisión, o sea, de regular o de legislar estas cuestiones, bueno, determina o deja salvo sus derechos y tal vez invítala a que opte por alguna u otra vía, pero dile cuál, para que disuelva o genere la repartición de estas cuestiones que a final de cuentas por un acuerdo de voluntades entre los concubinos se generaron, que es la cuestión al final de esa vía, o sea, como dile, o sea, deja salvo esa parte y señala cómo puede hacer para generar la disolución de estas cuestiones. En este caso, Eduardo, lo que tendría que hacer la señora es hacer un nuevo planteamiento judicial allá en los juzgados de Morelos, Sí. Y decir, a ver, yo aporté tanto, sea por trabajo en el hogar, por cuidar a los hijos, etcétera, o sea porque deposité, ¿no? El tema de la prueba que ya mencionan ustedes, y que vean qué dice el juez. No, lo que sucede es que, digamos, se incorporaron dos temas. Es la disolución de esta sociedad de hecho que ella alegaba a través de este inmueble y la cuestión de la indemnización compensatoria. Entonces, lo que se dice en el caso respecto de la disolución de la sociedad de hecho a través de este inmueble es, ¿sabes qué? Tribunal colegiado, ordénale al juez familiar que analice otra vez el caso partiendo de que la acción es procedente porque aunque no se establezca un régimen patrimonial, ellos lo pactaron. Entonces tienen derecho a que se disuelva. Entonces lo que tienes que hacer tu juez es analizar el caso y ver si de las pruebas se desprende que efectivamente hubo este convenio para generar un patrimonio en común. Y si lo hay, entonces disuélvelo de acuerdo a las partes proporcionales que cada una de las partes aportó en este patrimonio en común. Y respecto a la indemnización compensatoria, lo cierto es que esta pretensión o esta solicitud es completamente independiente, porque no tiene que ver con esta... Esa es la que se va a un nuevo juicio, entonces. Exactamente, entonces respecto de esta, deja salvo sus derechos para que si ella lo quiere hacer valer en otro momento y a través de otra vía, lo pueda hacer, pero esto ya no tiene que ver con el régimen patrimonial, que es la pretensión que se hizo valer en el juicio, y aunque existe este derecho, hácelo saber y déjalo para si ella lo quiere hacer valer en otro momento, que lo haga. Perfecto. Eduardo Aranda, Carlos Michel, gracias por sus comentarios y gracias a usted que hace posible este programa. Nos vemos pronto para un nuevo análisis y comentario de los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Hasta pronto.